Y al que convocamos ahora, a antes de las 8 y le damos la bienvenida, es a Marco Giraudo. Marco, buenos días. Luis Ciusi, Marcelo Barcellini, te invitamos a antes de las 8. Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de estar en contacto con ustedes ahí en la radio y con toda su audiencia. Marco, bueno, primero presentarte, sos integrante de Coninagro, pero un analista de las economías regionales, así que primero contanos cuál es tu rol dentro de o participando en Coninagro. Yo soy consejero nacional por Córdoba en Coninagro, por la Federación de la Asociación de Cooperativas Argentina, y por Coninagro soy director y vicepresidente del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empresarial, que es el RENAT. Marco, salió un artículo en el que hacías algunos comentarios sobre el coronavirus y el impacto de la cuarentena en las economías regionales. Contale a la audiencia de antes de las 8 un poco tu visión sobre esta situación. Sí, o sea, nosotros lo que realmente queremos es reivindicar al trabajador rural, ¿no? El que ha jugado un rol fundamental, una, nada hubiera sido posible, todo el esfuerzo empresarial, económico que se ha hecho desde el sector para llevar adelante en 6 u 8 meses una cosecha, si no hubiese sido por el trabajador rural que se despojó de todo y se puso a trabajar a pesar de la pandemia que había en el país, no hubiera sido posible. Entonces lo primero que queremos hacer es reivindicar al trabajador rural. Y bueno, y darnos cuenta que en el medio de esta pandemia, cuando el presidente Alberto Fernández decreta la primer cuarentena, allá por el 20 de marzo, estaba en una incipiente comienzo de cosecha y nos agarra en plena cosecha. Por eso uno habla de la reivindicación del trabajador rural, y también en las economías regionales donde estaba la recolección del fruto del trabajo de todo un año, y bueno, con todos los protocolos, con todos los cuidados, cuidando la salud y las personas, se pudo hacer prácticamente, se ha levantado la totalidad de la cosecha, y eso a nosotros nos pone muy contentos y muy alegres, porque en definitiva es alimento, es materia prima que se transforma, que genera, que se exporta y que genera dólares genuinos que tanta falta le hacen al país. Entonces, reivindicar el trabajo del productor agropecuario y fundamentalmente del trabajador rural, para nosotros es realmente una necesidad. Que aparte, discúlpame, tuvo que implementar en su casa, porque es un vecino más de cualquier localidad, las prácticas de la cuarentena, pero en su trabajo, en el campo, en el acopio, en la cosecha, en el transporte, también tuvo que implementar prácticas de cuidado para él y para los demás. Sí, no hay duda que no fue un año normal, de trabajo normal, digamos. El trabajo se hizo igual que siempre, pero no con la misma normalidad. Y acá hay que destacar lo que movió este trabajo, esta situación de cosecha, porque acá entran en juego no solamente el trabajo del trabajador rural, que es el primero que destaco, pero están los transportistas, están todos los empleados de los acopios, de los puertos, están todos los expendedores de combustible, los ferreteros, los vendedores de repuestos, la gente que nos proveyó de alimentos, ir al supermercado, a la carnicería, a la panadería. O sea, había un contacto con todos los protocolos, no entraban más de 2 o 3 personas, y depende del tamaño del local, y con barbijo y todo, con todos los cuidados, pero no hay duda que hubo un riesgo, y que gracias a Dios no pasó nada y que se pudo levantar la cosecha por el bien de todos, ¿no? Fundamentalmente del país, que dependemos de tanto de esto. Así es. ¿Y cómo ves las economías regionales y principalmente vos desde Córdoba? Y la verdad que la tenemos que diferenciar. En el caso de Córdoba, que tiene una economía regional como la del maní, que está pasando por un buen momento, el maní mejoró el precio internacional y hubo una excelente cosecha. Si hay algo que destaca el maní argentino en el resto del mundo, Argentina no es la más grande productora de maní. Esos son Estados Unidos, China, India. Pero el más grande exportador, el número uno exportador del maní del mundo es Argentina.
¿Por qué? Por la calidad. No hay en el mundo un maní de calidad como el de argentino. Y este año las condiciones climáticas hicieron que la calidad fuera excepcional. Realmente se sacó un maní de una calidad extraordinaria, que yo creo que nos va a permitir seguir teniendo el mercado que teníamos y aumentarlo. Y bueno, eso se diferencia, porque en el resto de las economías, puede que pera y manzana también hubo una mejora, y en limón sigue manteniendo un precio firme, y en arándano son especies que realmente se manejan bien, pero los cítricos vienen de hace muchos años golpeados, el algodón viene golpeado, el arroz viene golpeado, entonces es un mix donde hay cosas que el vino viene golpeado de muchos años, o sea, donde hay economías que la están pasando muy mal, y hay economías que están repuntando, y hay economías que como que tienen luz verde, como dice el semáforo de Coninagro, ¿no? Mucho se ha hablado de la mejora en las economías regionales y cada vez que se cambian las autoridades siempre se menciona este tema por lo que significa para cada región y para la incorporación de fuentes de trabajo. A su criterio, ¿cuáles serían aquellas políticas que se deberían aplicar para que estas economías regionales que usted bien mencionaba recién tengan ese auge necesario como para la creación de fuentes de trabajo, el crecimiento de esa producción y alcanzar los mercados que tienen posibles como oferentes de las mismas? Y, o sea, una de las cuestiones fundamentales es ponerse en competitividad con el mundo. Y para ponerse en competitividad con el mundo, lo tributario juega un rol fundamental. Este país tiene una presión fiscal tremenda, el Estado es muy absorbente en ese sentido, nos pega a todas las economías regionales mal, y bueno, si no fuera porque el productor agropecuario de este a oeste y de norte a sur, en cada una de las regiones y en cada una de las producciones, no fuera un tipo que le busca la vuelta y le busca la vuelta, acá sería muy difícil producir. Pero bueno, el productor se va adaptando a estas situaciones y nos salva el clima, sinceramente. Cuando hay buena producción, los kilos hacen que la diferencia se haga. Cuando no hay kilo, entramos en una debacle que si a eso le suma que si en el momento que no hay kilo no hay precio, bueno, es la muerte. Pero normalmente debería haber, o mejor dicho, debería haber una política agropecuaria a 10, 12 años donde se incentive poniéndonos en un par de igualdad con la competencia, porque nosotros venderle harina de trigo a la Comunidad Europea, teniendo a Egipto enfrente, y bueno, si no entramos en las mismas reglas de juego que Egipto, es muy difícil que nos compren a nosotros. Es un negocio, son negocios, y los negocios se hacen de acuerdo a cómo gano. Y cuando están prácticamente en un mismo precio, entran las calidades. Y las calidades de los trigos argentinos, de los cítricos argentinos, del vino argentino y del maní argentino, como lo decía, ni hablar de las carnes, es muy bueno. Entonces nosotros tenemos posibilidades. Desgraciadamente estamos al fin del mundo, como dice el Papa, y si nos complica, los fletes son mucho más caros, es más difícil ir a esos lugares. Pero bueno, si el Estado argentino se pusiera de una vez por todas los pantalones largos y dijera, apuesto a más producción, bajando la presión tributaria y ayudando financieramente con créditos accesibles a los productores, a mí no me cabe ninguna duda que la producción aumenta. La verdad que muy interesante lo que estás planteando. Desde Coninagro vienen planteando esto del semáforo de las distintas actividades. Hemos conversado con otros analistas económicos y la verdad que me quedé con ganas de charlar un rato más sobre el tema maní, así que te vamos a estar convocando para otro programa para que nos cuentes sobre esa actividad que genera tanto valor agregado, ¿no? Sí, y aparte trabajo. El maní desde el momento que se produce la semilla, no que se siembra, que se produce la semilla, se siembra, se laborea, se cosecha y se procesa, es tremenda la cantidad de trabajo que da ruralmente y en la agroindustria. Con muchísimo gusto, en cualquier otra oportunidad nos explayamos sobre esto. Marco Giraudo, integrante de Coninagro, la verdad que un gusto haberte tenido en Antes de las 8. Seguramente vamos a estar
molestándote otro sábado de la mañana para que nos cuentes sobre esta actividad tan cordobesa como es la siembra del maní. No, por favor, no es ninguna molestia, al contrario, un gusto. Y a nosotros agradecerle a la prensa que nos permita difundir este trabajo nuestro y que, como colaborando ustedes de esta manera, hagan que la ruralidad y la urbanidad volvamos a una normalidad, ¿no? Hoy hay muchas cosas que nos dividen, que no deberían existir, y quizá una de ellas sea la falta de conocimiento. Y bueno, ustedes ayudan y mucho a que esto se difunda y se comprenda. Muchísimas gracias por este espacio. A ustedes. Buenos Estaba días. Marcos Giraudo, que es integrante de Coninagro, sobre cómo, y también destacando el tema del rol de los trabajadores en los distintos espacios agropecuarios,